todos y todas. Estoy muy contento de poder inaugurar esta jornada con ustedes, los egresados de Kinesiología de la Universidad de las Américas. Para los que no me conocen, soy Andrés Orellana, kinesiólogo, soy el nuevo director de escuela, bueno, ya no tan nuevo, llevo un poco más de 2 meses ya. Muy contento de poder estar con ustedes y compartir esta tarde una jornada de reflexión, de conversación y de análisis de lo que significa nuestra formación en kinesiología, particularmente en nuestra escuela de la Universidad de las Américas. Quiero saludar también la presencia de Karen Jerez. Ella es kinesióloga, ¿cierto? Es magíster en salud de la mujer, si no me equivoco, y rehabilitación de piso pélvico. Lo dije todo mal por ahí, Karen Jerez, es un título más o menos grande. Bueno, ella después les va a decir con mayor exactitud cuál es su especialidad y que ha accedido a estar con nosotros esta tarde y presentar sus trabajos, su exposición en lo que ella desarrolla, que es todo el tema de trabajo kinésico en piso pélvico. Va a ser sin duda una charla muy interesante y que nos va a dar el paso también a conversar temas que nos convocan esta tarde, que tienen relación básicamente a poder mirar nuestra formación, y es la invitación que estoy haciendo de este momento, a mirar cómo estamos formando a nuestros futuros kinesiólogos. Quiero que empecemos a pensar cuáles son los elementos que hacen que nosotros podamos avanzar en este mundo de la kinesiología, no solamente a nivel local, sino que a nivel mundial. ¿Cuáles son los elementos que ustedes como egresados consideran de que es necesario implementar, favorecer, fortalecer en nuestra formación de kinesiólogos de la Universidad de la América, que permitan establecer más allá de un sello, un potencial en el desarrollo del kinesiólogo de UDLA y que haga posible que este kinesiólogo UDLA pueda situarse con personalidad, poseído, empapado, ¿cierto?, de su trabajo como kinesiólogo al momento de salir y poder ejercer en cualquier parte su profesión. Nosotros, bueno, yo en realidad tengo una mirada que tiene que ver con tratar de modernizar un poco lo que estamos haciendo actualmente. Creo que las generaciones de kinesiólogos que estamos formando merecen una mirada futurista, ni siquiera tan futurista, una mirada con un alcance a lo menos de lo que va a ser la kinesiología, de lo que está comenzando a ser de aquí a 10 años más, y nosotros tenemos que abrir las puertas a esa posibilidad. Y en ese sentido, recoger de ustedes también cuál es su experiencia con el recorrido que llevan como kinesiólogos, ¿cierto? Y qué aportes pueden hacernos nosotros para poder enriquecer esta formación kinésica que nosotros damos acá en la Universidad de las Américas. Queremos hacer de que nuestro kinesiólogo UDLA tenga un sello potente, que sea reconocido, que sea una persona que pueda ejercer sin ningún problema su trabajo en cualquier lugar en donde vaya a desempeñarlo y en cualquier parte del país, incluso en el extranjero. Y para poder llegar a lograr esas cosas, que creo que de alguna manera se logran de todas maneras, nosotros también podemos darle una impronta. Y esa impronta nace sin duda de la formación de una malla, de un perfil de egreso que va acorde a los tiempos, que es pertinente, ¿cierto? Que se vincula con la realidad, con la epidemiología actual, no solamente nacional, sino que mundial. Y para eso también es importante saber qué es lo que opinan nuestros socios claves. Ustedes son socios claves, así como también los empleadores, la gente que trabaja, los colegas que trabajan en campo clínico, y que nos retroalimentan de lo que está sucediendo, ¿cierto?, en el ambiente. Así que para allá camina la discusión. ¿Cómo queremos ver este kinesiólogo UDLA en los próximos años? ¿Cómo queremos que sea la formación de acuerdo a lo que ustedes están visualizando, lo que están viviendo, lo que están eh, viendo cómo está creciendo la kinesiología en el país y en el mundo? Eh, Tenemos un gran desafío frente a esa situación y queremos empezar a armarlo. Así es que, y queremos armarlo con ustedes, por eso también la invitación a que podamos discutir acerca de esto y podemos analizar en un buen tiempo
cómo poder dar esos pasos que nos llevan a hacer una carrera de vanguardia. Y esa es la invitación que les quiero dejar esta tarde. Así que dicho eso, bueno, les felicito y les agradezco por estar con nosotros, por compartir esta jornada académica, y bienvenidos siempre a esta casa de estudio que los vio crecer, los vio forjarse, y siempre van a ser muy bien recibidos por todos nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros, que tengan, ojalá que puedan disfrutar también de la presentación que a continuación nos va a brindar la profesora Karin Jerez. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Damos entonces la bienvenida a Karin para que pueda compartir la pantalla y nos pueda mostrar su presentación. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, va a estar habilitado el icono que dice preguntas y respuestas. Nosotros con Fabiola vamos a estar recopilando la información y posterior a la exposición de Karin estaremos respondiendo esas preguntas. Karin, bienvenida, puede comenzar. Muchas gracias, profesora Denise, muchas gracias, profesor Andrés, profesora Úrsula, y el otro nombre, perdón, lo olvidé. Muchas gracias por la invitación, por la coordinación que han hecho para poder realizar esto y que sea posible. Agradecer también a les espectadores que tenemos en este momento. Mi nombre es Karin Jerez. Soy kinesióloga, me he dedicado al área de piso pélvico desde que egresé. Realicé un posgrado también en suelo pélvico y un postítulo también en rehabilitación de piso pélvico. Dentro del área de la kinesiología, la verdad es que el área de piso pélvico se considera más bien joven. Ya en Chile tiene un poco menos de 20 años de trayectoria. Sin embargo, dentro del área de piso pélvico hay como subáreas o subespecialidades un poco desconocidas. A mí me invitaron hoy día a exponer, a presentar sobre mi área, y pensé que probablemente este iba a ser como el subgrupo de usuarias más interesante de poder presentarles, ¿ya? Así que por eso hoy día les voy a hablar sobre el abordaje terapéutico en personas trans. A modo general, antes de comenzar con lo que es propiamente kinésico, pienso que en cada presentación que me invitan a hacer es necesario hablar de estos conceptos, ya que son conceptos que lamentablemente desde pregrado los kinesiólogos no traemos de base, y que si no nos especializamos en cursos, temáticas de perspectiva de género, es difícil que los comprendamos realmente, ya porque no hay una educación integral respecto a esta área. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de diferenciar primero que todo, y creo que si se entiende bien esto y si todos después se acuerdan de esto, es como que ya la presentación está como, se dice, saldada, porque son los conceptos esenciales para que cualquier kinesiólogo preste una buena atención, una atención de calidad en salud. ¿Ya? Entonces, primero que todo vamos a hablar del sexo biológico. El sexo biológico es el concepto más básico y el más sencillo y el que todos y todas entendemos. El sexo biológico corresponde al sexo determinado de forma genética, ¿cierto? Corresponde a la expresión típica de genitales, dígase vulva o dígase pene. Entonces el sexo biológico es el que se asigna al nacer. Ya es lo que el pediatra ve y dice, esta huevita es varón o es hembra, ¿ya? Ahora, respecto a eso hay conceptos diferentes. Por ejemplo, la identidad de género no es lo mismo que el sexo biológico. Ya la identidad de género dice relación con el grado en el que yo me identifico cognitivamente, emocionalmente, psíquicamente, me identifico con un género, me identifico como hembra, como macho o como un intermedio entre ambos. Entonces puede ser que eso coincida, que el sexo biológico coincida con la identidad de género, ¿ya? O puede ser que no coincida, ¿ya? Dentro de eso también tenemos la expresión de género. La expresión de género va a depender de lo que la cultura nos pide, o sea, lo que nuestra cultura entiende como ser mujer, y de expresarme como mujer, o ser hombre y expresarme como hombre. Ya, por ejemplo, hay sociedades donde las mujeres no pueden llevar pantalones porque es considerado una expresión de género masculina, ¿cierto? Y es reservada a ese género, ¿ya? Mientras que la orientación sexual no tiene que ver solamente con el sexo, con algo físico, sino que también tiene que ver con el grado en el cual me siento atraída, atraída físicamente, emocionalmente o incluso intelectualmente por algún género. ¿Ya? Entonces ahí también hay conceptos que aprender, porque hay personas que son asexuales o que son
que son asexuales pero que son románticas, o que son arománticas pero son sexuales. Entonces realmente hay un gran mundo para hablar de esto, pero yo quise poner lo esencial en esta diapositiva. Entonces, para que se entienda, vamos a analizar al ser humano, la persona que está acá, ¿ya? Esta persona, si yo le pregunto cómo se siente, si se siente hombre o mujer, me dice que se siente mujer, por lo tanto debo tratarla como una mujer, con el pronombre femenino. Por eso yo, por ejemplo, pongo acá los pronombres que yo utilizo, ¿ya? Porque después vamos a ver que no debemos sacar conclusiones sin preguntar, ¿ya? Entonces ella me dice, no, yo me siento mujer, ¿ya? Por lo tanto, sabemos que su identidad de género es mujer. Su sexo biológico me cuenta que nació con genitales de hembra, por lo tanto sería mujer. Mientras que su orientación sexual me dice, no, es homosexual. A mí me gustan, me atraen las mujeres, ¿ya? Y su expresión de género es femenina, ¿ya? Entonces podríamos analizar otro ejemplo. Por ejemplo, Daniela Vega, analicemos el personaje de la mujer fantástica. Daniela Vega nació con un sexo macho o hombre, ¿cierto? Con una identidad de género que actualmente es mujer, ¿cierto? Es femenina, con una expresión de género en Daniela Vega que siempre ha sido muy femenina y con una orientación heterosexual. ¿Qué significa eso? Que no la atraen las mujeres, sino que la atraen los hombres, ¿ya? En la película, porque no sé en su vida privada si la atraen o no la atraen los hombres o las mujeres. Entonces aquí podemos ver que aquí hay una discordancia entre lo que es la identidad de género, se siente mujer, pero nació con sexo biológico masculino, por lo tanto es una persona transgénero, mientras que en la imagen anterior vemos que es una mujer cisgénero, porque se identifica como mujer y nació con un sexo femenino. ¿Ya? Eso a modo muy general de conceptos para que entendamos. Ahora, respecto a la kinesiología de piso pélvico, ¿qué tiene que ver con las personas trans? Resulta que la kinesiología de piso pélvico es el área de especialización que se encarga de prevenir, tratar todas las disfunciones de la región tóraco-abdominopelviana. Se supone que debemos tratar, y de hecho lo hacemos en la práctica clínica, yo atiendo varones, niños, personas mayores, personas jóvenes, pero siempre se ha pensado en personas cisgénero. Y ahora, en los últimos años, se ha visto que las personas trans también tienen requerimientos y tienen necesidades de prevención y rehabilitación de su piso pélvico. Entonces, esto mismo yo lo podría extrapolar a cualquier otra área, ¿cierto? Un kine respiratorio, un kine de neurokinesiología, un kine del área de músculo esquelético, traumatología y ortopedia, también está en condición de tener que atender a una persona trans, ¿ya? ¿Y cómo voy a atender a una persona trans? ¿Cómo le voy a nombrar? ¿Cómo voy a examinar a una persona trans? ¿Me va a dar miedo? ¿Voy a darle otra hora para llamar a otro colega que lo atienda? Entonces, es importante saber cómo tener un primer acercamiento y más que todo yo busco en esta presentación que conversemos sobre eso. Ya a modo general, no quiero aburrirlos con esto, pero contarles que el piso pélvico en general es una estructura formada por fascia, ligamento, musculatura, que su principal componente es el músculo elevador del ano, y por lo tanto es una zona tan compleja, son tejidos con tantas funciones que realmente cualquier intervención que se haga a este nivel va a ser importante tener algún apoyo desde la funcionalidad con un profesional de la kinesiología, ¿ya? Además se sabe, a través de estudios en personas cisgénero, ¿cierto? Como vimos en la diapositiva en la primera, la mujer cisgénero que era homosexual, ¿sí se acuerdan? Personas cisgénero hay muy poca conciencia de la musculatura del piso pélvico. De hecho, se piensa que 1 de cada 6 personas es capaz de hacer un ejercicio de piso pélvico en forma correcta solamente ante una orden verbal. Por lo tanto, imagínense si además esta persona ha tenido adaptaciones durante su vida o además ha sido intervenida genitalmente, ¿ya? Entonces, con mayor razón se necesita. Hay algunas técnicas además que realizan algunas personas trans que pueden dañar su suelo pélvico, que lo vamos a ver más adelante, y además se ha visto que la kinesiología de piso pélvico en sí es muy útil para tratar dolor pélvico, disfunciones sexuales, disfunciones de la continencia urinaria, etc. Por lo tanto, también podríamos aplicarlo en usuarios trans que tengan estas disfunciones, ¿ya? A modo general, contarles que se ha visto que en términos muy generales las personas trans tienen aproximadamente un doble de prevalencia de disfunciones de piso pélvico que las personas cisgénero,
¿ya? Acá solamente quise poner un estudio en el cual evaluaron con un N de 65 mujeres trans que querían someterse a genitoplastia o a cirugía de cambio genital. Vieron que el 42% de ellas tenía disfunciones de piso pélvico, ya, disfunciones musculares, también disfunciones urinarias, disfunciones rectales y otro tipo de disfunciones, ¿ya? Además, bueno, hay diversos estudios que además de eso dicen que hay dolor lumbar, dolor de caderas, hay trigger points, hay disfunciones de vejiga, disfunciones de evacuatorias, etc. Por lo tanto, es una población que sí tiene que ser abordada desde la parte de la especialidad de piso pélvico. Ahora, lo que les quería conversar yo respecto al acercamiento clínico. Hay aspectos básicos, por ejemplo, no realizar supuestos. Por eso yo explicito y pongo aquí en mi nombre abajo Karin Jerez, ella y la. ¿Por qué? Porque pueden encontrarse con algún usuario, digo usuario porque puede ser no binario o no binarie, ¿ya? Entonces, en ese caso, yo tengo que presentarme, tengo que hacer una escucha activa, pero además tengo que preguntarle cómo quiere que le llame, ¿ya? Entonces, ante eso, tengo que utilizar el nombre que la persona prefiere. Y tengo que preguntarle también los pronombres que utiliza. ¿Por qué? Porque puedo tener algún usuaria que me diga, yo me identifico con el nombre Pedro, pero ocupo pronombres no binarios. Entonces, hay complejidades del lenguaje, ¿cierto?, que tenemos que ir asumiendo. Ahora, siempre me dicen, ay, pero es que si busco en la RAE, eso no existe. Y yo le digo, bueno, pero las personas no binarias sí existen y también siempre el uso antecede a la norma. O sea, no podemos invisibilizar a las personas no binarias, ¿ya? ¿Por qué? Porque está demostrado que cuando se le llama por el nombre social, el nombre que la persona realmente utiliza y sus pronombres, mejora la calidad de la experiencia en la atención y por lo tanto eso tenemos que incorporarlo en las fichas y usar un lenguaje neutro, sobre todo cuando evaluamos partes anatómicas sensibles, ¿ya? Que lo vamos a ver en otra diapositiva. Acá me refería a algunas prácticas de personas trans, por ejemplo, que se le llama tagging u ocultamiento genital o flexión genital, en el cual se ocultan las gónadas y se ocultan los genitales a nivel del periné, ¿ya? Y eso puede generar una lesión a nivel tisular, a nivel muscular, que podría explicar por qué entonces las mujeres trans tenían tan alta prevalencia de disfunciones, por ejemplo, en el estudio que les mostré antes, perdón. Entonces, en la anamnesis tenemos que incorporar aspectos específicos, preguntar procesos de transición, cirugías relacionadas a la salud trans, si hay especialistas a los cuales haya consultado y haya tenido alguna problemática. Esto todo en nexo a la anamnesis que hacemos normalmente. O sea, no sé, me llegó a una persona trans con una fractura de muñeca, hago la anamnesis estándar, ¿cierto? Que hago para cualquier usuaria, pero tengo que incorporar estos conceptos de consultar su nombre social, consultar sus pronombres y además indagar en algunos de estos aspectos porque si no puede ser que haya algunas contraindicaciones en el abordaje que voy a hacer, ¿ya? Además de esta práctica que se llama tagging, también tenemos que conocer que puede llegar un hombre trans que a lo mejor tengamos que hacer rehabilitación y necesita sacarse la ropa y va a ser muy sensible y muy incómodo para él, para el hombre trans, que lo veamos sin su binders, ¿ya? Sin la camiseta compresiva que utiliza para ocultar la prominencia mamaria cuando no se han realizado mastectomía, ¿ya? Y también incluso hay packings que pueden ocupar los hombres trans, ¿ya? Para poder tener un aspecto más masculino a nivel pélvico, ¿cierto? Al usar ropa y también incluso para orinar de pie, ¿ya? Entonces, son algunas cosas que tenemos que conocer porque algunos de nuestros usuarios trans podría tener alguna de estas características. Y a nivel de piso pélvico, además de todo esto que les conté, evaluamos la salud urinaria, ¿cierto? Si hay incontinencia, si hay estreñimiento, si hay disfunciones sexuales, etc. ¿Ya? Lamentablemente no existen cuestionarios validados para esta población, sin embargo tenemos que, por mientras, ocupar los cuestionarios que sí están validados para personas cis, para evaluar esa disfunción. Ahora, en el examen físico, antes que todo, como les dije, no suponer, no crearse ideas preconcebidas, sino que más bien preguntar y usar un lenguaje transamigable. Por ejemplo, este es un ejemplo muy clave. Para un kine del área musculoesquelética que realice, que vea a un hombre trans, no sé, por una luxación de hombro, por ejemplo, ¿ya? Un deportista que se luxó un hombro. No podemos hablar de mamas, ¿ya? O sea, tenemos que hablar de tórax,
¿ya? Porque es una región cercana. Lo mismo, por ejemplo, cuando hablan los profesionales, en este caso de piso pélvico, no podemos hablar de ovario u útero porque eso le genera disforia. Disforia es una sensación de disconfort, de rechazo, ¿ya? Entonces, tenemos que ocupar un lenguaje más transamigable y eso significa un lenguaje más neutro. Por ejemplo, en vez de hablar de pene, testículo y vulva, hablamos de genitales externos, mientras que si hablamos de útero y ovarios, como le decía, genitales acá debería de ser internos, ¿ya? Genitales internos. Ahora, en el examen físico también a los quienes, digamos, del área musculoesquelética, también esto es importante. Los hombres trans, por el uso de binders, camisetas compresivas, y por el hecho de estar realizando como ocultando un poco la prominencia mamaria, la proyección de sus mamas, tratan de aumentar la cifosis, por lo tanto es una postura bastante típica en hombres trans, mientras que en mujeres trans tratan de feminizar un poco su estructura anatómica, por lo tanto tienden a una postura más como en hiperlordosis, un poco forzada, ¿ya? Entonces son patrones posturales típicos que uno puede encontrar. Eso lleva a cambios en la biomecánica de la pelvis, ¿ya? Y eso puede generar un desbalance a nivel de las presiones intraabdominales que ya no van a recaer en la zona más firme del piso pélvico, que es la zona posterior, sino que van a recaer a nivel anterior, y eso también podría explicar por qué se produce esta alta prevalencia de disfunciones. Dentro de las técnicas kinésicas, comentarles solamente como las más comunes que utilizamos y en qué consisten. El biofeedback es una técnica de retroalimentación que permite que el usuario o usuaria vea en tiempo real la contracción de su piso pélvico, porque hay una sonda que puede ser intraanal o intravaginal que está conectado a un software y que le permite ver si está contrayendo y relajando bien. ¿Ya? Está demostrado que el uso de biofeedback instrumental o estos software permite que haya mayor adherencia y mayor motivación. Siempre la piedra angular de la rehabilitación en el área musculoesquelética debiese ser el ejercicio, ¿ya? ¿Cierto? Como corrector del control motor y como estrategia para asegurar la mejoría en el tiempo, ¿cierto? Mientras que la fisioterapia va a ser una ayuda complementaria. En este caso, en piso pélvico también tenemos que enseñar a los usuarios o usuarias a contraer de acuerdo a las características musculares de cada sujeto. Entonces aquí tengo que decir, que es algo que siempre repito, que los ejercicios de Kegel no sirven como tratamiento. O sea, si tengo un usuario con incontinencia, con dolor pélvico, con estreñimiento, no le va a servir, incluso puede ser que empeore. Los ejercicios tienen que ser dosificados para la capacidad de cada usuario. Pero sí hay evidencia de que el entrenamiento muscular de piso pélvico podría corregir incluso algunas patologías, como por ejemplo la incontinencia urinaria de esfuerzo, pero lamentablemente la evidencia dice en mujeres cis. Ya todavía se tiene que estudiar los resultados reales en poblaciones trans. Sin embargo, hay una revisión sistemática que, vuelvo a reiterar, en personas cis, determina que estos tratamientos son muchísimo más efectivos y tienen una resolución del 80 o 70% de las incontinencias, por ejemplo, de esfuerzo, si se realiza con examen físico, ya, o sea, con un kinesiólogo especialista, si se realiza biofeedback y si se realiza por lo menos por 12 semanas. ¿Ya? Así que tendría muchísimos mejores resultados. Con la misma sonda que captamos la actividad electromiográfica del piso pélvico, también podemos hacer electroestimulación cuando las usuarios tienen muy poca control de la musculatura pélvica. También hay una técnica muy específica que es la neuromodulación de tibial posterior, en la cual ocupamos un reparo anatómico en el que discurre el nervio tibial posterior, porque este nervio hace conexión en la médula sacra, en los segmentos S2, S4, que son los segmentos medulares que controlan todos los órganos pélvicos, por lo tanto controla la vejiga, el recto, controla la sensibilidad pélvica, y por eso se usa en alteraciones de vejiga, recto, incluso en procesos dolorosos de la pelvis, y hay diferentes protocolos como yo les puse acá. Los ejercicios hipopresivos también se pueden utilizar, no sé si alguno acá a lo mejor ya ha realizado. ¿Por qué? Porque la biomecánica abdominal y pélvica cambia mucho, entonces los ejercicios hipopresivos nos van a ayudar a complementar el tratamiento, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Todo lo que yo les conté acá es respecto a personas trans que tienen alguna disfunción de piso pélvico y que quieren tratarla, pero en ningún momento hemos hablado de qué pasa con las personas trans que quieren modificar sus genitales, ¿cierto? Quiero hacer la salvedad de que estas cirugías se llaman genitoplastías, que pueden ser feminizantes cuando cambiamos de
pene a vagina, lo feminizamos, o pueden ser masculinizantes cuando cambiamos quirúrgicamente los genitales femeninos a masculinos. Entonces hablamos de genitoplastía feminizante, genitoplastía masculinizante. Ese es el concepto técnico actual correcto para denominarlo. No se debe utilizar el término cirugía de cambio de sexo, porque el sexo, como lo entiende la sociedad, es como la identificación propia de lo que yo me siento, ¿ya? Y lo que yo me siento está alojado en el cerebro, en el corazón, en las emociones. Entonces, eso quiero recalcar yo acá, que el género aloja principalmente en el cerebro y no hay una cirugía que te opere el cerebro y que te cambie tu identidad, por lo tanto el género no se podría cambiar con una cirugía, ¿cierto? El género se aloja en el cerebro, no se aloja en la genitalidad. O sea, pueden existir personas que se perciben, que se sienten, que son hombres, pero que su genitalidad es lo contrario, ¿ya? O al revés, viceversa. Y mencionar que solo algunas personas trans desean modificar sus genitales. Se ha estudiado que entre un 10 a un 20%, mientras que la mayoría no lo quiere y no se va a operar tampoco. Alguna fundamentación muy breve: la genitoplastía puede afectar algunas de las funciones que ya mencionamos del piso pélvico. Se ha documentado que en las genitoplastías feminizantes o masculinizantes puede haber una incidencia de incontinencia urinaria del 16 al 33% en el posoperatorio, y además la neovagina o el neofalo en la cirugía masculinizante pueden tener algunas complicaciones si no son manejados a nivel kinésico, ¿ya? Podría ser la estenosis a nivel de la neovagina, o podrían ser problemas cicatrizales a nivel del neofalo. Acá vemos a muy grandes rasgos lo que se realiza. Esta cirugía de acá es la cirugía feminizante, ¿cierto? En la cual se cambian genitales de sexo masculino hacia los genitales de una mujer, ¿cierto? Mientras que acá vemos la genitoplastía masculinizante, en la cual se cierra el hiato genital, ¿cierto? Se forma un nuevo conducto uretral y se crea un neófalo o microfalo, ya que puede ser además operado después en un segundo o tercer tiempo, incorporar un injerto peniano con tejido del propio paciente, de antebrazo, dorsal, etcétera, y además se puede incorporar una prótesis peniana para lograr la erección y la función penetrativa, ¿ya? Además de esta fundamentación, hay que considerar que esta postura es la que se adopta en la cirugía, se llama delitotomía forzada o delitotomía exagerada, que es como la posición ginecológica estándar que uno se imagina, pero con los miembros inferiores traccionados desde superior. Entonces, si se fijan, se generan puntos de presión a nivel de los malleolos, interno, externo, a nivel sacro, que genera puntos de compresión. La cirugía, la genitoplastía feminizante, que es este caso, ¿cierto? Aquí van a hacer una genitoplastía feminizante, cambiar de pene a vagina, puede durar hasta 6 horas. Por lo tanto, hay reparos anatómicos que pueden sufrir un poco de isquemia y pueden producirse neuropraxias nerviosas o síntomas motores en piernas de personas que antes no tenían. Por lo tanto, también debemos preparar eso, ya eso lo hacemos. A continuación, brevemente, el protocolo de lo que nosotros hacemos en personas trans que sí quieren hacerse genitoplastías. A nivel preoperatorio, pesquisamos si hay disfunciones para poder corregirlas antes del tiempo quirúrgico, preparamos la musculatura de piso pélvico y también la de miembros inferiores, y estimulamos el esquema corporal, conciencia corporal y propioceptiva, porque tienen que imaginarse, es como si a ti que me estás mirando te duermen, tienes tu pene o tienes tu vulva, y a los días siguientes despiertas, o a las 6 horas despiertas, y tienes un genital totalmente diferente, ¿cierto? Cambia la sensibilidad del esquema corporal, entonces hay que estimularlo muy bien para que no hayan alteraciones sensitivas o de control motor en el postoperatorio. A nivel de postoperatorio, ocupamos fisioterapia además para reeducar esta musculatura, que puede ser biofeedback a través de la medición de presión o de electromiografía, electroterapia para alivio del dolor o reactivación muscular en usuarios que les cueste mucho activar, y también usamos dilatadores en los casos de mujeres trans que les han realizado genitoplastía feminizante, o sea, han realizado una neovagina. Mientras que en el postoperatorio tenemos objetivos mucho más ambiciosos, que va a ser disminuir la sintomatología inflamatoria o dolorosa postoperatoria, realizar seguimiento de la técnica de dilatación, porque bueno, no da el tiempo ni es la instancia para hablarlo, pero la técnica de dilatación tiene algunas características específicas que se deben seguir, porque si no se hace de esa manera se pueden dañar los sitios de sutura y podría haber una pérdida de la anatomía del neovagina, ¿ya? Una pérdida del resultado quirúrgico, una iatrogenia.
También se tienen que evaluar cómo están las funciones del piso pélvico y evitar complicaciones. Entonces también en el postoperatorio manejamos el edema o dolor, hacemos drenaje linfático que puede ser pélvico a nivel externo de la pelvis, ¿cierto? O también puede ser a nivel intracavitario, que los kinesiólogos de piso pélvico de esta área sabemos realizar. Es similar como un drenaje linfático que se puede hacer en una mujer en el posparto, cuando tiene episiotomía, que lo hacemos para disminuir el edema, en este caso también se puede hacer, ¿ya? En la neovagina. Hacemos reeducación de la propiocepción, control muscular, supervisamos la técnica de dilatación para que no haya riesgos de lesiones, manejamos las cicatrices con terapia manual, masaje dermokinético, reeducamos o fortalecemos o ayudamos a estimular la sensibilidad en miembros inferiores dependiendo de la sintomatología que tenga, y con todo esto prevenimos de manera precoz las disfunciones de piso pélvico, ¿ya? Aquí creo que se repite lo mismo, y bueno, un aspecto súper considerable y que yo quería mostrarles es la técnica de dilatación de la neovagina. En el postoperatorio tienen que pensar que la mujer trans es sometida a intervención. Después de la cirugía le dejan un tapón vaginal puesto y en el día 15 ese tapón vaginal se saca, cuando todavía hay un proceso cicatrizal ahí muy incipiente, y en el día 15 inmediatamente se tiene que empezar a dilatar, porque si no se genera una estenosis, incluso se puede generar un absceso porque el fluido de la inflamación se puede acumular, ¿ya? Entonces, a continuación les voy a mostrar una imagen de una dilatación real, ya para que no se asusten, le estoy avisando, ¿ya? Y para que vean cómo quedan las usuarias trans posterior a una genitoplastía feminizante en este caso, ¿cierto? ¿Cómo quedan? Aquí lo que se hace es utilizar el tejido escrotal para formar los labios externos, que es el nombre correcto para llamarle a los labios que antes se le llamaba mayores. ¿Por qué? Porque hay mujeres que sus labios internos son más grandes que los labios externos, por lo tanto, para no cometer errores le llamamos labios externos y labios internos. Entonces, si se fijan, a los 15 días hay un resultado bastante estético, hay cicatrices que van a quedar escondidas por los vellos genitales, se ven los labios externos, internos, y también hay una reconstrucción que con tejido del glande se forma un clítoris, por lo tanto tienen orgasmos clitorideos como cualquier mujer cis, ¿ya? A continuación vemos la técnica de dilatación. Si se fijan, todavía la cicatriz está ahí activa, sin embargo, se puede utilizar un dilatador, en este caso de 15 centímetros de largo y de 2,8 a 3 centímetros de diámetro. Se parte con el más delgadito y luego se va progresando hasta llegar a un diámetro de 3,5, 3,8 centímetros de diámetro, y de longitud generalmente es 15 centímetros, ¿ya? Y es una vagina totalmente funcional en el día 15. Se fijan que hay algunas hematomas. En el día 15 ya es una vagina totalmente funcional, con un dilatador de un calibre importante, ¿ya? Así que realmente hacen arte los cirujanos en esta área. Bueno, y finalmente mostrarles que dentro del área también se puede hacer telerehabilitación. Aquí hacemos telerehabilitación con usuarios que no son de la región, y tenemos que preparar miembros inferiores con mucho tiempo, ¿cierto? En el postoperatorio también podemos realizarlo, así que hacemos bastante elongación, fortalecimiento, etc. Y a modo de reflexión, espero no haberlos aburrido con mi presentación, a modo de reflexión quería comentarle algunos breves puntos. Saber que los kinesiólogos tenemos que actualizarnos en temáticas de género, ¿ya? Y de diversidad sexual. ¿Por qué? Porque a veces, si no, por desconocimiento, podríamos cometer errores involuntarios o generar un maltrato o una mala experiencia en la atención de salud en usuarios, sin querer, ¿ya? La kinesiología es clave, además, para la obtención de resultados óptimos en usuarios trans que quieren realizarse genitoplastía, y en corregir la calidad de vida en estas personas, porque sabemos que hay una prevalencia alta de disfunciones. Sin embargo, es necesaria la capacitación específica, o sea, que sea un kinesiólogo del área para que lo pueda realizar. Lamentablemente hay escasa literatura, no existen protocolos, y por eso yo les comentaba un poco del protocolo que nosotros utilizamos. Y a modo de reflexión final, decirles que todas, todos y todes somos diversos, ¿ya? Y no es que ellos sean personas o ellas sean personas distintas, todos somos diversos, y de hecho eso mismo es lo que nos hace excepcionales a todos. Eso es lo que les quería contar hoy día. Espero haya sido interesante, que hayan sacado algunas ideas en limpio, y quedo atenta ahora, Denise, si es que hay alguna pregunta en el chat, algún comentario. Perdón, sí.
Muchísimas gracias, Karin, Ahí. por tu presentación. Realmente es un tema novedoso y además por el cual hay que tener mucho cuidado, mucha ética, mucho profesionalismo. Hay un cambio de lenguaje, creo que es bastante interesante y que tenemos que nosotros también como docentes ir ya incorporando al hacer nuestras clases en la universidad para que esto esté ya impreso en nuestro cerebro. Así que felicitaciones por tu presentación. Vamos Muchas a gracias. abrir entonces la ronda de preguntas. Ya tenemos dos participantes que han levantado la mano. Entonces voy a darles la opción, ¿cierto? A Fernanda Rivero. Voy a activar su audio para que ella nos pueda preguntar. ¿Ya? Fernanda, ¿Me escuchan? sí. ¿Sí? Sí, muy buenas tardes. Yo tenía una consulta, o sea, dos consultas. Primero, usted habló sobre las posturas antiálgicas que las personas trans generan por el tema, antes de la cirugía, por el tema de prominencia mamaria o de la hiperlordosis. Y yo había leído un estudio que habla que además de por esas posturas antiálgicas, ellos en la cirugía y post cirugía sufrían muchos problemas en la musculatura abdominal. Entonces quería saber si es así y en cuánto tiempo tenemos que tener para poder trabajar tanto la musculatura abdominal, que obviamente es muy importante para ellos por la postura que quieren lograr, y la musculatura pélvica. ¿En cuánto tiempo más o menos se empieza postoperatorio a trabajar? Ya. En términos generales, bueno, yo no me dedico al área musculoesquelética que en el fondo trata la postura propiamente tal, ¿ya? Así que no sabría darte una respuesta desde esa área. Sí, imagino que tiene que ser un proceso terapéutico largo para poder trabajar en ese ámbito, ¿ya? Ahora, respecto al área de la preparación de piso pélvico, lo ideal es iniciar por lo menos unos 3 meses antes de la cirugía con entrenamiento de piso pélvico, entrenamiento de miembros inferiores y entrenamiento abdominal. Yo la felicito a la colega Fernanda porque se ha instruido en el tema y son pocos los colegas, yo creo que tienen el interés de instruirse, así que gracias por eso. Y a nivel abdominal, en la serie de pacientes que nosotros vemos, que de hecho en el Hospital Carlos Van Buren me faltó contarles que tenemos el Policlínico de Identidad de Género, que es el hospital en Chile que tiene más casuística de genitoplastías feminizantes, porque ahí se encontraba, porque ya jubiló, el doctor Macmillan, que empezó a operar como en el año 70 y algo. Las y los usuarios del poli no se ven grandes alteraciones abdominales. Yo creo, Fernanda, que eso tiene relación con aquellas genitoplastías que utilizaban tejido intestinal para formar neovagina. En esos casos sí yo he visto que hay hartas alteraciones abdominales, ¿ya? De dolor, de disfunciones musculares, diástasis, etcétera, ¿ya? Pero los usuarios que vemos ahora no, así que podría ir por ese lado, yo creo. No Ya, sé si perfecto. responde la pregunta o queda alguna duda. No, la respondió. Muchas gracias, profesora. Gracias a usted. Gracias Fernanda. Hay una pregunta en el chat y de ahí le doy el paso a Carolina Vizcarra. Daniela Pérez pregunta, dice, muy buena presentación, solo quería pedir si nos pudiera ejemplificar una vez más la diferencia entre sexo biológico, orientación sexual, identidad de género, entre otros, para que podamos incorporar adecuadamente estos conceptos en nuestros usuarios, estudiantes y colegas también. Ya, muchas gracias por la pregunta, porque de hecho eso era lo que me interesaba que quedara claro. Aquí esos 4 conceptos que les presenté, que es sexo biológico, identidad de género, orientación sexual y expresión de género, claro, es importante comprenderlo, pero lo más importante de todo esto es hacernos la idea y grabarnos acá que lo más importante es lo que prima en nuestros usuarias, incluso en nuestros estudiantes, porque tengo que contarles que en la Universidad de Valparaíso tenemos estudiantes trans, ¿ya? Y no binarias. Lo que debe primar siempre, siempre es que yo entienda la identidad de género, porque la identidad de género es el grado en el que yo me siento femenino, masculino o un intermedio entre ambos que puede ser no binaria, por ejemplo, ¿ya? O de género fluido, que un día me puedo sentir más inclinada hacia lo femenino y tal vez me he visto más así,
y al otro día me siento más inclinado hacia lo masculino y tal vez me visto un poco, me expreso un poco más masculino. Pero el concepto más importante es que la identidad de género es el grado en el que yo me identifico como femenino, como masculino, o un rango, o algo en el rango intermedio, ¿ya? Mientras que el sexo biológico es el sexo más burdo, que en el fondo corresponde a la genitalidad con la que nací, ¿ya? Entonces puede ser que una persona tenga un sexo biológico que sea discordante con su identidad de género, a eso le llamamos transgénero, porque no coinciden, mientras que en los casos que su sexo biológico, su genitalidad al nacer, coinciden con su identidad de género, son homologables para la sociedad, hablamos de persona cisgénero. Entonces, a priori, yo cuando empiezo mis clases, digo bienvenides a todos, a todas, a todos. Quiero presentarme, soy la profesora Karin Jerez, ocupo el pronombre ella o la. Me siento mujer, quisiera saber si acá hay alguien que quiera que use otro nombre, otro pronombre, un nombre social, y habitualmente dicen que no, pero sí me ha pasado en casos en la Facultad de Medicina que sí han aparecido personas no binarias o trans, ¿ya? Y que abiertamente lo dicen. Ahora, esos son los dos conceptos más importantes, ¿ya? A entender, la diferencia entre identidad de género y sexo biológico. Y lo demás son aspectos totalmente secundarios. Ya la expresión de género tiene que ver con cómo me expreso yo mediante lo que me hace sentido de acuerdo a lo más femenino o a lo más masculino, ¿ya? Y la orientación sexual tiene que ver con la atracción física, emocional, romántica hacia un género en específico, ¿ya? También pueden haber personas bisexuales que les interesan ambos géneros, ¿ya? Entonces, esas serían las diferencias. No sé si queda claro o alguien quisiera que lo explique nuevamente, porque de verdad que yo creo que eso es lo más importante de la presentación. Muchas gracias, Karin. Creo que quedó bastante más claro en ese sentido. Vamos a dar entonces, profesora Carolina Vizcarra, voy a permitirle abrir su micrófono para que dé su pregunta. Ella es académica de acá de la escuela. A ver si me escuchan, ¿sí? Sí. Ya. Hola, muy buenas tardes. Karin, muchísimas gracias por tu presentación. Está, digamos, bastante, no solamente muy clara, sino, por lo menos para mí, bastante clarificadora de algunos conceptos, ¿ya? Que efectivamente, claramente estos nuevos conceptos siempre proveen de ciertos desafíos en la práctica diaria, ¿verdad? Ahora, yo tenía dos preguntas, una un poquito quizás para conocer tu opinión y después que quizás nos nutrieras un poquito con tu experiencia clínica. Quería saber, más que nada, cuál era tu visión, ¿ya? O tu opinión acerca del acceso que existe actualmente a la cirugía, ¿cierto? De resignación o de cambio de sexo, ¿cierto? O de cambio de, digamos, o de resignación, ya, digamos, de feminizante o masculinizante, porque desde la perspectiva del enfoque de derechos, ¿tú consideras que esto debiese ser un derecho? ¿Cuál es la cobertura que tiene esta cirugía, por ejemplo? Bueno, antes que todo agradecerle, Carolina, la participación, colega, y la pregunta. Bueno, eso es parte de la preocupación que tenemos varios profesionales de la salud. En la primera diapositiva no me quise extender porque si no, no me iba a alcanzar el tiempo, pero yo pertenezco a una fundación de profesionales de la salud trans afirmativos que nos llamamos Diversalud, que pueden encontrarnos en Instagram. Hemos hecho una agrupación y hemos generado y conformado una no red de profesionales transafirmativos, porque lamentablemente el sistema de salud no tiene una red declarada oficialmente, ¿ya? Y no se asegura la cobertura de cirugías de genitoplastías feminizantes o masculinizantes para todas, todos y todes las personas trans, ¿ya? Lo que se hace es que hay algunos centros de salud que están ubicados estratégicamente a los cuales se van derivando, pero hay muchas regiones del país donde no hay equipos quirúrgicos que puedan y sepan
realizar estas cirugías, ¿ya? Hay que considerar que en el contexto de epidemiológico que estamos, el contexto de salud, estas cirugías se han postergado y postergado y postergado, y hay muchos usuarios que ni siquiera han tenido la cobertura de acceso a su hormonoterapia, que es algo que no hablé, su hormonoterapia que les permite modificar sus características sexuales secundarias para verse de una forma que les haga más sentido con su identidad de género, ¿ya? Entonces, ni siquiera hay para eso, ni siquiera hay para la hormonoterapia, menos para cirugía. Lo que se hace es que las personas trans buscan el centro de salud más cercano a su región. En este caso, por ejemplo, una persona trans de Serena o Coquimbo asiste al Hospital Carlos Van Buren, da una dirección falsa de Valparaíso y así puede ingresar al programa. Puede acceder, ¿ya? claro. Claro, ahí recién puede acceder porque en su región no existe centro ni equipos específicos para esto, y la no red que hemos conformado, hemos levantado datos y nos hemos dado cuenta que todos los policlínicos de identidad de género que hay en otras regiones del país, que son aproximadamente como en 6 o 7 centros de atención terciaria solamente en todo el país, se ha conformado con profesionales que por iniciativa propia, con horas que inventamos, podemos hacer un policlínico, ¿ya? Y esa es la realidad, por ejemplo, del policlínico de identidad de género del Hospital Carlos Van Buren y de la gran mayoría. Del Sotero del Río, que es otro grande, eso es como lo que pasa, lamentablemente. Ya, y era otra, bueno, pucha, demasiado esclarecedora la información, que revelador como digamos, nuestra realidad, sin duda. Y lo otro que te iba a preguntar ya un poquito más desde la disciplina, que no puedo dejar de lado la neurología, que por lo menos es mi área, quería preguntarte si han tenido experiencias de rehabilitación de piso pélvico o de vejiga neurogénica en pacientes trans. Por ejemplo, pacientes con lesionados medulares, por ejemplo, que nosotros tenemos muchos pacientes que quedan con secuelas con vejiga neurogénica, y en mi experiencia he tenido dos pacientes, digamos, trans, que ¿En después, serio? por circunstancias de la vida, tuvieron un accidente, ¿cierto? Y efectivamente, digamos, quedaron con una lesión y una vejiga neurogénica. Entonces, eso para nosotros era un absoluto misterio. De hecho, este paciente fue, digamos, se fue a otro país, de hecho, así a tratarse. Llegó al Hospital de Lesionados Medulares de Toledo, porque de verdad acá no había nada. No sé si tú tienes experiencia con eso. La verdad no. Experiencia con usuarios trans que tengan lesiones medulares, no tengo. Pero así a priori puedo mencionarte que el abordaje kinésico es exactamente el mismo. A ver, si tenemos enfrente un lesionado medular que es un hombre trans, o sea, nació con vulva, pero se siente hombre, un hombre trans, porque lo que prima es la identidad de género, no la genitalidad, ¿cierto? Entonces, un hombre trans, sí, tenemos que atenderlo y tenemos que tratar la fisioterapia como el abordaje de cualquier persona con vulva. Tenemos que ocupar el biofeedback, tenemos que ocupar la electroestimulación, pero lo único que cambia va a ser el lenguaje, ¿cierto? O sea, ocupar un lenguaje transafirmativo, transamigable, y no cometer el error de que porque tiene vulva voy a tratarlo como una mujer, siendo que su identidad de género es hombre. Así como a priori es lo que yo te podría decir que se puede utilizar. Pero en sí, los vejigas neurogénicas pacientes con esta patología son muy complejas porque son usuarios que requieren de fisioterapia permanente, ¿ya? No sé si alcanzaste a ver el tema de la neuromodulación de tibial posterior. Sí, o sea, Ya, lo mencionaste, pero no lo tengo tan claro como... Claro, la neuromodulación de tibial posterior lo que hace es enviar una información a nivel del nervio tibial posterior, enviar una corriente inhibitoria que se programa específicamente para que llegue a la vejiga y en el fondo disminuya las aferencias porque actúa mediante teoría de la compuerta, o al revés, claro, cuando está hipoactiva se programa también para... En general nosotros tenemos más vejigas hiper que hipo, ya, generalmente. Ya. Claro, Perfecto. entonces en ese caso se Gracias. ocupa la neuromodulación. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Antes de darle el paso a la siguiente persona, voy a Anaís Monsalve para que esté atenta y que le voy a dar voy a activar el micrófono. Voy a leer un comentario, ¿cierto?, que hace un colega que dice respecto a la primera llegada de un usuario.
sin querer, ¿cierto?, armar polémica ni nada por el estilo, pero él siente que no debería ser tema la condición sexual o la orientación sexual. ¿Qué piensas tú al respecto, Karin? La orientación sexual no debería ser tema, es propio de cada persona, pero sí es tema la forma en la cual yo me dirijo a esa persona. Porque si me equivoco de pronombre o le llamo como femenino cuando en realidad es masculino, voy a generar una disforia. Imagínate en una sala de espera, porque ha pasado. En el policlínico de piso pélvico están las chicas trans y de repente sale la paramédico y dice Juanito Pérez, y todos quedan mirándola que se levanta una mujer. O sea, mi orientación sexual, mi genitalidad, mi identidad de género no les debería importar a nadie, pero la forma en la cual tratamos a usuarios sí, y de hecho está documentado que uno de los lugares donde sienten más falencias respecto al trato es en las instituciones de salud, y eso igual es lamentable. Muchas gracias, Karin. Voy entonces a permitirle a activar el micrófono de Anaís Monsalve para que haga su pregunta. Anaís. ¿Se escucha? Sí. Bueno, hola, buenos días, no, tardes, profes. La verdad es que tengo hartas preguntas, pero voy a intentar hacerlo súper cortito. ¿Cuándo no son candidatos para hacerse una genitoplastía? ¿Cuál es el proceso de adaptación, no solo físico, sino también psicológico y cognitivo previo a la operación? Y si es que, bajo su experiencia, han tenido usuarias que se han arrepentido de haberse realizado la operación y cómo lo han abordado como profesionales. Ya, creo que anoté 3 preguntas. ¿En qué caso no se indica la genitoplastía? En el caso que la persona trans no quiere una genitoplastía. O sea, va a depender de lo que quiere el usuario. Recuerden que la identidad de género, la orientación sexual, el sexo biológico son conceptos que se pueden entremezclar de tantas formas probabilísticamente hablando posible, que la indicación de genitoplastía se realiza en términos generales en la persona que lo solicite, y el requisito, que es como la segunda pregunta que me hace, tiene que tener por lo menos 12 a 24 meses de hormonoterapia, va a depender del centro de atención, pero en el fondo tiene que haber tenido por lo menos un tratamiento hormonal previo, ¿ya? Eso, y respecto a la adaptación, no entendí bien la pregunta. La pregunta era más que nada que sí sabemos que hay un tratamiento previo a la operación, pero quería saber si además de la física también había un proceso previo tanto psicológico y cognitivo, como para hacer este cambio. Porque se habló de lo kinético, pero ¿qué pasa con el resto de las disciplinas? Claro, lo que pasa es que era el tema que me convocaba, pero claro, hay una preparación hormonal. Ese es el único requisito, una preparación hormonal. De hecho, en la genitoplastía masculinizante, en los hombres trans se les prescribe testosterona, ¿ya? Para que desarrollen caracteres sexuales masculinos como barba, como cambio en la conformación física, distribución de la grasa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Incluso en la voz, cambios de la voz, y eso permite que el clítoris aumente en tamaño y que eso después en una intervención quirúrgica se pueda liberar un ligamento que suspende el clítoris y se pueda formar un microfalo, ¿ya? Eso es, por ejemplo, una preparación que es requisito para poder hacer una genitoplastía masculinizante. Sin eso no se conseguiría nada, por poner un ejemplo, ¿ya? Pero requisito respecto a tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico, no hay un requisito específico porque sería como patologizar a las personas trans. Lo que sí se hace es una evaluación. Entonces la psicóloga conversa respecto de su expectativa, respecto de por qué quiere operarse, porque hay personas trans que piensan que operándose se van a resolver todos los problemas de su vida, ya no los van a discriminar, por poner un ejemplo, ¿ya? Y eso no son objetivos reales para una genitoplastía. O sea, el abordaje es más bien de evaluación de si está instruido de realmente lo que se va a hacer y los cambios que va a tener, pero no hay un requisito. Muchas gracias, Karin. Anaís. Profe, sí, y respecto a la última, si es que en su experiencia ha tenido... del arrepentimiento, perdón. Sí, que se han operado y luego están totalmente arrepentidos, si es que han tenido el caso. ¿Y cómo lo han abordado si es que ha existido?
La verdad es que no me ha tocado atender un usuario o usuario trans que se haya arrepentido, pero la literatura dice que un 1% de las personas que se realizan genitoplastías feminizantes o masculinizantes se pueden arrepentir, pero no necesariamente porque se equivocaron de genitales, no, sino que se arrepienten tal vez del resultado, que no tiene tanta sensibilidad o de la continencia, etcétera, pero no arrepentimiento de tener ese genital nuevo, pero es un 1% apenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias entonces a la pregunta de Anaís. Vamos a darle, Gracias. le voy a dar todavía quedan preguntas, así que vamos a ¿En tratar serio? ¿De verdad? Sí, Vamos a ha estar sido hasta bastante interesante, así que las 12. vamos a tratar de resumir un poco. Le Eso, voy a ya. dar el pase a Francisco Marimán, ya para que haga su pregunta, por favor, un poco más en honor al tiempo, ya más acotado. Francisco, ¿está ahí? No está. Francisco, Aló, ahí sí, Ahí se sí. escucha. ya. Mire, buenas tardes a todos. Me gustó mucho la charla, de hecho, me gusta mucho esa área. Es una área que igual me gustaría especializarme y con esa misma orientación, de hecho. He investigado todo y me ha gustado y me encantó. Eso lo puedo acotar un poco. Y mi pregunta va Gracias. en cómo funciona el tema de la fisioterapia en tema de piso pélvico, porque eso no lo tengo muy bien claro y me gustaría si me podría explicar así en grandes rasgos cómo funciona, qué tipo de corriente es, tal vez un poco de... Es que eso no se lo puedo decir, porque hay que ser especialista en el área para saberlo. No podemos llegar y prescribir corrientes. Lo que pasa es que va a depender de los objetivos terapéuticos. Lo que pasa es que como que yo siento que al hablar de personas trans, como que es como que fuera una especie totalmente distinta y la verdad es que no, pues hay que abordarlo de acuerdo a la genitalidad que tiene. O sea, por ejemplo, si tiene un dolor pélvico, un dolor genital, tengo que colocar una electroestimulación intracavitaria dependiendo de dónde sea. Si es un hombre trans, lo colocaré en el periné o en la vulva o en la vagina, y si es una mujer trans, en ambos casos estoy diciendo que no se ha operado, colocaré tal vez en el escroto, tal vez en el periné, tal vez en el ano, alguna electroestimulación. O sea, va a depender de la genitalidad que tenga, pero las tipos de corriente en general no le puedo decir la dosificación porque tiene más que ver con si quiero aumentar la propiocepción, si quiero calmar el dolor, si quiero relajar un músculo que está contracturado, porque en piso pélvico, igual que los otros músculos, puede haber alteraciones del tono, puede haber alteraciones de la fuerza, resistencia, etc. Pero en términos generales, sí, algo que le puedo comentar a Francisco es que en piso pélvico se suelen utilizar específicamente las corrientes tipo TENS, y también las interferenciales. El resto de las corrientes no se utiliza porque son como las mejor toleradas en el área, ¿ya? Pero la dosificación va a variar mucho. Muchísimas gracias, Muchas Karin. gracias. Gracias, Muy Francisco. claro. Gracias, Francisco. Y nos queda una pregunta de Raúl Silva ya, y me queda una pregunta en el chat. Voy a leer la del chat mientras le doy el pase a Raúl Silva en cualquier momento. Ignacio Silva nos dice, buenas tardes, tiene 2 consultas. Es referente a la neuromodulación. Mencionó estimulación a través del nervio tibial posterior. ¿Existe alguna preferencia en la técnica a utilizar, ya sea transcutánea o percutánea? ¿Cuál de ellas presenta mejores resultados basados en la evidencia? Y la segunda pregunta, ¿cree que a nivel nacional existe un acompañamiento profesional desde las etapas del cambio, conductas y desarrollo con la identidad de género? Muchas gracias. Ya, gracias por las preguntas. Lo primero es que se ha estudiado que tendría el mismo efecto aplicar la neuromodulación de tibial posterior percutánea, percutánea o transcutánea. Ya, eso es lo que dice la literatura. Ya basado en la evidencia, podríamos decir que las dos son igual de efectivas. Pero en la clínica yo tengo que contarle al colega que yo al menos he visto cambios mucho más rápido con la percutánea que sería con la electroacupuntura. ¿Ya? Y de hecho hay estudios que homologan que se puede hacer una intervención de neuromodulación percutánea, ¿cierto? Electroacupuntura versus la transcutánea que requiere 1 por semana versus la transcutánea que requeriría 3 por semana. Muchísimas gracias. Y la segunda pregunta dice, ¿cree que a nivel nacional existe un acompañamiento profesional desde las etapas del cambio, conducta, desarrollo con la identidad de género?
No, lamentablemente no. De hecho, eso es lo que se está buscando, que se apruebe una ley de educación sexual integral, que hace mucha falta. Muchísimas gracias, Karin. Y entonces, para terminar, ay, se me perdió, Raúl se me perdió, probablemente ya le contestaron la pregunta. Creo que sí, y creo que no hay más preguntas entonces. Agradecemos, Karin, tu participación, estuvo muy, muy interesante y se nota porque había harto interés y hartas preguntas que hacer. Así que muchísimas gracias, Karin, por tu participación. Y Denise, muchas gracias. Yo me voy a tener que retirar, pero vale, agradezco el interés. Me alegra mucho que hartos colegas estén interesados. Les deseo que tengan una jornada súper exitosa y les voy a dejar aquí mi Instagram para que los colegas, ya que había hartas dudas y cosas, me pueden contactar por ahí. Yo feliz de que más haya más